Proverbios 14:22. No yerran los que piensan el mal. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto. Las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Pues ya son pocos versículos que nos restan de este capítulo y tomaremos el estudio aquí en el versículo 22, donde nos habla, hermanos, de el error que se comete al pensar cosas malas. No yerran, dice aquí la Biblia, no yerran los que piensan el mal. Bueno, pues es una pregunta retórica, una pregunta que no requiere una contestación para, obviamente, la respuesta está implícita. Hermano, cuando la palabra de Dios nos habla acerca de la conducta del ser humano que debemos tener delante de Dios, Dios no solamente nos lleva a cuidar nuestras acciones, la vida cristiana también y la palabra de Dios también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir, dice, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La ley de Dios juzga más allá de las acciones, también los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor Jesús, cuando Él dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, hay tres implicaciones de esa declaración. La primera es, hermanos, que nosotros no podemos por nosotros mismos cumplir toda la ley de Dios. No se puede. Así es de que nosotros dependemos de la justicia de Cristo para ser justificados. Él cumplió la ley por nosotros. Él pues, cumplió con todas las ordenanzas, mandamientos, con toda la ley. Y la justicia de Cristo es imputada sobre nosotros, como dice Romanos 5, por la justicia de uno, los muchos somos constituidos justos. Eso se llama imputación. La justicia de Cristo es imputada sobre nosotros. Por otro lado, cuando Jesús dice he venido a cumplir la ley, no a abrogarla, a cumplirla, quiere decir que muchos de los preceptos de las leyes ceremoniales y de los símbolos que había en la ley del Antiguo Testamento, como incluyendo el día de reposo, incluyendo las ofrendas, los sacrificios de animales, todo era una tipificación, un simbolismo que representaba la vida y lo que era el sacrificio, la muerte y sepultura de Jesucristo y aún la resurrección de Cristo al tercer día. Todo eso, hermanos, todas esas leyes ceremoniales se cumplieron en la persona y obra de Jesucristo. Él cumplió la ley. Pero la tercera implicación de esta declaración, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, también implica darnos una comprensión más profunda acerca de las leyes de Dios. Y en Mateo capítulo 5, Jesús nos dijo que una manera de comprender correctamente las escrituras es entender que las leyes de Dios van más allá precisamente de las acciones, sino también a las intenciones del corazón. Voy a mostrarles el pasaje en Mateo capítulo 5, donde Jesús decía,
y hacía un complemento, es decir, una comprensión más profunda acerca de la ley. Cuando dice, habéis oído decir, por ejemplo, sobre el asesinato, habéis oído decir, bueno, por ejemplo, aquí en represalias, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistas al que es malo. Cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele la otra. Y más adelante dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea, Dios quiere que lo hagamos todavía más. Habéis oído decir a los antiguos, no perjurarás, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Versículo 31 habla del divorcio. En versículo 27 oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y mucha gente se justifica, bueno, yo nunca he estado con otra persona que no sea mi cónyuge, pero yo os digo, y mire lo que dice Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Quiere decir que el hecho de guardar un pensamiento inmoral con otra persona o hacia otra persona, para Dios ya es pecado, ya es absolutamente, hermanos, básicamente ese concepto de infringir la ley de Dios. Más atrás dice, habéis oído decir, no matarás, y cualquiera que matare será culpable, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio será culpable ante el concilio, el que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, no necesariamente debo quitarle la vida a una persona para infringir el mandamiento de no matarás, con la idea de enojarme injustificadamente contra alguien y ofenderle y desearle algún mal. Para Dios es como si yo ya maté a esa persona. Entonces, hermanos, el sentido del versículo de Proverbios capítulo 14, cuando hace esta declaración o esta pregunta, no yerran los que piensan el mal. Recuerde que la palabra, hermanos, pecado, tiene que ver con esa palabra. Entonces, otra traducción podría ser, no pecan los que piensan el mal. Acuérdense que la palabra pecado en el Antiguo Testamento, en el hebreo, quiere decir errar al blanco, equivocarse. Es como cuando usted apunta con un dardo para dar en un blanco y el dardo se va para otro lado. Usted erró, se equivocó, pensó. Esa palabra implica pecado. Entonces, hermanos, los pensamientos que hay en nuestra mente pueden llevarnos a pecar. Los pensamientos que no son correctos son pecado. La palabra de Dios nos dice que una de las áreas que debemos aprender a controlar es nuestros pensamientos. Nos dice, por ejemplo, Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo nos da indicaciones acerca de cómo controlar, cuidar o filtrar nuestros pensamientos. Nos dice ahí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermano, nuestra mente no debe ser ocupada en cosas indebidas, en cosas malas, porque los pensamientos eventualmente van a determinar nuestras palabras, porque Jesús dijo de la abundancia del corazón. Cuando habla del corazón, no está hablando del órgano físico, está hablando del centro de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de la manera como nosotros tenemos esa manera de pensar dentro de nosotros mismos. Y dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, habla la boca. Los pensamientos que hay en nosotros eventualmente serán exteriorizados en nuestras conversaciones, pero también Jesús dijo en Marcos capítulo 7 que de dentro del corazón, equiparable a los pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las borracheras, todas esas cosas de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Es decir, hermanos, que tener pensamientos equivocados pueden eventualmente llevarnos a malas conversaciones y provisionalmente o también eventualmente nos llevarán a malas acciones. Entonces, somos lo que pensamos, como dice Proverbios también, cuál es su pensamiento en su corazón,
tal es Él. Es decir, lo que pensamos, hablamos, y lo que pensamos somos, pero también lo que pensamos hacemos. Entonces, hermanos, debemos cuidar los pensamientos de nuestra mente. También se nos dan indicaciones, se nos dan instrucciones en 1 Corintios capítulo 10, no, 2 Corintios capítulo 10, cuando se nos habla acerca, hermanos, de cuidar en este asunto nuestros pensamientos. Y nos da algunas indicaciones que vale la pena mencionar aquí en 2 Corintios 10. Y vamos a ver versículos 4 en adelante. Bueno, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos. Note que esto es una guerra, milicia, ejército. No militamos según la carne. Y note las palabras, porque las armas de nuestra milicia, esto es una guerra por los pensamientos. El campo de batalla del cristiano está en la mente. Quien controla nuestra mente va a controlar nuestra vida. Si Satanás logra tomar control de nuestra mente, ya perdimos. Así es de que Dios quiere que nosotros recuperemos ese campo de batalla. Es un campo estratégico que quien controla nuestros pensamientos va a controlar nuestra vida. Entonces Dios nos ha dado armas para recuperar ese campo de batalla. Las armas de nuestra milicia no son carnales, pero dice, pues son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. A veces Satanás ha puesto fortalezas en nuestra mente, que son pensamientos y argumentos, hermanos, que se levantan en contra de Dios. En nuestra mente hay muchas fortalezas que nos impiden hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, el no puedo, no soy capaz, no soy digno, mi pasado, muchos traumas, muchos complejos, muchas frustraciones que el cristiano tiene, que son pensamientos que Satanás ha levantado como fortalezas, castillos en nuestra mente. Pero Dios nos ha dado las armas de nuestra milicia que son poderosas para destruir esas fortalezas. En esa fortaleza Satanás ha levantado sus soldados, que son los argumentos. Esos argumentos son como excusas, argumentos que nosotros ponemos para no hacer la voluntad de Dios. Y por otro lado, altivez, la soberbia, que son arrogancia, la indiferencia, que son pensamientos, hermanos, que no quieren obedecer y someterse a Dios. Entonces, Satanás ha puesto fortalezas en nuestra mente, ideologías, culturas, pensamientos que tenemos muy arraigados, que van en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, una de las fortalezas que Satanás pone en nuestra vida es que cuando éramos del sistema religioso más popular o común, como el catolicismo, mucha gente acostumbraba ir a misa el domingo en la mañana. Bueno, los que mejor se comprometían con el sistema religioso. Ir a misa el domingo en la mañana era un hábito de aquellos católicos devotos, ¿verdad? Que iban a misa, se persinaban, cumplían con todo el protocolo, los Padres Nuestros, los Aves Marías, los credos. Yo nunca he ido a misa, no sé cómo funciona ese asunto. Las lecturas, he visto algo por internet, pero terminan, nos vamos y ahora sí echamos nuestras cervezas, a la carne asada, a los bailes, a las parrandas, pero yo ya cumplí en lo religioso. Eso es una fortaleza espiritual que Satanás pone en la mente pensando, ya cumplí, ya hice mi servicio religioso, ahora sí puedo darle vuelo a la hilacha. Y esa fortaleza es una costumbre y hábito que muchos cristianos retienen aún después de su conversión. ¿Por qué es tan común que en las iglesias el domingo en la mañana la asistencia es la más concurrida en los cultos, pero en la tarde muchos ya no van? Y el miércoles o entre semana muchos ya no van, absolutamente menos de la mitad asisten entre semana. ¿Sabe cuál es el asunto? Son fortalezas en nuestra mente que nos llevan a querer seguir siendo los mismos religiosos que éramos antes. Entonces, ya no somos católicos, ahora somos cristianos de alguna otra denominación, bautistas en nuestro caso, pero seguimos siendo bautistas de domingo en la mañana. O sea, cambió el nombre, pero no cambió la práctica. Y es exactamente lo mismo con la mayoría de los cristianos que van a la iglesia domingo en la mañana. Cristianos de domingo son cristianos religiosos,
son cristianos que aplacan su conciencia, pero normalmente no tienen compromisos con Dios. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero muchos que van a domingo en la mañana a las iglesias van bien arregladitos, bien, con su buen disfraz de cristianos, con su Biblia tamaño, tablas de la ley, con su cara de santo, llegan al culto, cantan 2, 3 himnos, escuchan escuela dominical, aguantan la predicación, termina, se quitan el disfraz y vuelven a sus mismas prácticas mundanas. Eso es la misma religiosidad que tenían antes, nada más que, y los mismos efectos en su vida. Antes se decían católicos, hoy se dicen bautistas, pero a final de cuentas sigue siendo lo mismo. No hay ninguna influencia, no hay ningún efecto en su vida. Esos son, hermanos, fortalezas que Satanás no le molesta que vayas a la iglesia el domingo en la mañana. Es más, no pasa nada, porque a él le sirve que tú vivas convencido de que estás muy bien y que eres muy buen cristiano, porque ya fuiste a misa el domingo en la mañana, pero toda la semana te portas y eres de tropiezo para otros, te portas mal, haces cosas indebidas. Bueno, hermano, yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero tenemos que soportar la verdad y tenemos que aceptarla. Tenemos que derribar argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Note esto, hermanos. Nuestros pensamientos están secuestrados. La figura que se usa aquí el apóstol Pablo es una guerra. En esta guerra, Satanás ha invadido nuestra mente, ha levantado fortalezas, ha puesto ahí soldados, argumentos y altivez que tienen secuestrada, prisionera, nuestros pensamientos. Y ahora muchos cristianos no pueden pensar en las cosas de Dios, no pueden pensar en la voluntad de Dios, porque su mente está secuestrada con redes sociales, secuestrada con Netflix, secuestrada con trabajo, con pendientes, ocupaciones, quehaceres. Estamos totalmente saturados y no tenemos tiempo para Dios. Si es que en esta guerra Dios quiere que recuperemos nuestra mente, nuestros pensamientos. Nos da las armas espirituales para derribar, destruir fortalezas, derribar argumentos, derribar altivez. Y una vez ganada esa batalla, podemos recuperar nuestra mente, nuestros pensamientos y traerlos cautivos, pero ahora a la obediencia a Cristo. Es una excelente analogía que podemos nosotros entender si lo ubicamos y lo relacionamos correctamente, que nuestra mente es un campo de batalla. Con eso en mente, hermanos, debemos recordar y entender que pensar el mal es pecado, pero dice la Biblia, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Aquello que ocupa nuestros pensamientos, hermanos, será lo que determinará nuestras conversaciones y lo que determinará eventualmente, hermanos, también nuestras acciones. Así, hermanos, les recomiendo que ustedes consideren mucho este proverbio y cambiemos nuestro chip, cambiemos nuestros pensamientos. Debemos ocupar nuestros pensamientos más en cosas que le agradan a Dios y menos en las cosas que no le agradan a Dios. Eventualmente sacarlas, desecharlas de nuestra mente. Una de las razones, hermanos, que vivimos con estrés, con ansiedad y preocupación, con desánimo, es que nuestra mente constantemente está siendo saturada de fortalezas, argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Por un lado, Satanás trata de ocupar tu mente y decirte, no vales nada, no sirves de nada, eres un fracaso, eres un mediocre, eres un hipócrita, ¿para qué vas a la iglesia? Y te trata de desanimar y lo logra. Por un lado, Satanás dice, preocúpate, mira qué tal si esto pasa, qué tal si pasa aquello, y nos vive frustrando y desanimando con muchas cosas, y el cristiano vive amargado, frustrado, deprimido, ansioso. Y por otro lado, Dios dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te ayudo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces tenemos dos voces hablando, tratando de controlar nuestros pensamientos. ¿Y qué sucede, hermano? Que a quien escuchamos va a determinar lo que somos. El resultado de escuchar malos pensamientos nos lleva al pecado, pero misericordia y verdad son
aquellas cosas que más una persona necesita en su vida. Por un lado, la misericordia, en un balance perfecto. La misericordia nos lleva a entender y aprender sobre el perdón de Dios. La misericordia nos lleva a entender, hermano, y recibir la ayuda de Dios. Y la verdad nos ayuda a mantenernos en ese rumbo correcto. Así es de que los pensamientos son tan importantes y debemos cuidarlos. Esto es lo que nos enseña este versículo. El versículo 23, Proverbios 14, 23, da una declaración, hermanos, muy práctica. En toda labor hay fruto. En las vanas palabras de los labios, más las vanas palabras de los labios empobrecen. Esta declaración es muy cierta, hermanos. Déjenme tratar de acomodarla aquí porque no está completita. Las vanas palabras de los labios se empobrecen. Dios nos está diciendo, en toda labor hay fruto. Quiere decir, hermano, que no importa aquello que nosotros queramos hacer, si somos esforzados, si somos trabajadores, si somos diligentes, se va a lograr cualquier meta, cualquier objetivo. No importa en qué aspecto usted quiera aplicar este principio, va a funcionar. Si usted es estudiante y usted quiere sacar buenas calificaciones, usted debe esforzarse en trabajar arduamente para lograrlo y va a haber fruto de su trabajo. En toda labor hay fruto. Usted tiene un negocio y quiere que ese negocio fructifique, prospere, tiene que ser diligente, tiene que capacitarse para ser un buen administrador, tiene que hacer su trabajo correctamente, tiene que hacer una buena promoción de sus productos o de su servicio, tiene que hacer una buena administración, tiene que dar un buen servicio y al final de cuentas en toda labor hay fruto. Ese negocio pues va a fructificar, va a prosperar. ¿Por qué? Porque usted es diligente y si busca la ayuda de Dios tendrá mucho más probabilidades de que su negocio funcione. Haga a Dios su socio. Si usted quiere empezar un ministerio, una iglesia, no puede esperar que la iglesia crezca por sí misma, nada más por el hecho de que yo me puse y le puse un letrero al local de iglesia y debo esperar que la gente llegue. No va a pasar. Hablé con una persona recientemente que tiene la carga por empezar una iglesia y le comenté esto, hermanos. Yo tuve el privilegio con mi esposa de empezar una iglesia y junto con otro hermano que me apoyó y que juntos trabajamos para comenzar una obra, comenzamos una iglesia. Hermanos, nuestro trabajo era 40 horas a la semana, ganar almas, 40 horas a la semana, tocar puertas, evangelizar, 8 horas diarias, de lunes a viernes, y el sábado íbamos a visitar toda la gente que habíamos tocado las puertas. Hermanos, el resultado en el primer servicio que tuvimos ahí en la Iglesia Bautista Real de Palmas, hubo 372 personas congregadas en el primer servicio, un 8 de enero de 2008, 2009, no recuerdo. De hecho, voy a predicar el aniversario de esta iglesia el último domingo de este mes. La iglesia que ya es independiente, una iglesia que está creciendo. Cuando nosotros vinimos a tomar la iglesia de Escobedo, de las Torres, dejamos al pastor Ernesto Rodríguez a pastorear esta iglesia y está haciendo un tremendo trabajo. Y hay hermanos que escuchan estas transmisiones de allá, de la Iglesia Bautista Real de Palmas. Así que, hermanos, en toda labor hay fruto. ¿Quieres comenzar una iglesia? Ponte a trabajar, ponte a ganar almas, ponte a predicar el evangelio. No hay manera de que las cosas sucedan por sí mismas, por milagro o por accidente. Todo resultado que queremos lograr tiene que ser provocado a través de labor, de trabajo. ¿Quieres ser un buen cristiano, hermano? Tú no puedes esperar que un rayo de luz caiga del cielo, te ilumine o que el pastor te imponga las manos, azotas en el espíritu y se te fueron los demonios y ya te volviste un buen cristiano. Eso es más show, eso es más espectáculo, eso es una farsa. Así no sucede en la vida cristiana. La vida cristiana consiste en trabajar diligentemente. La salvación es por gracia de Dios, es un regalo, no es por obras para que nadie se gloríe. Eso lo enseña toda la Escritura con claridad. Pero una vez que hemos sido salvos y tenemos al Espíritu Santo, todo lo que queremos lograr, debemos trabajar para obtenerlo. Con la ayuda de Dios y un esfuerzo constante,
tú debes crecer. Tú no puedes tener, hermanos, tú no puedes esperar ser un buen cristiano si no lees tu Biblia, si no oras, si no vas a la iglesia. Tú no puedes decir, Señor, cámbiame y esperar que Dios te cambie. Dios dice, no, en toda labor hay fruto. Tienes que trabajar en tu vida espiritual, tienes que esforzarte por dejar aquellas áreas que a Dios no le agradan, tienes que asistir fielmente a la iglesia, tienes que leer tu Biblia todos los días. Dios le dio mandamiento a los reyes que tomaban posesión que leyeran la palabra de Dios todos los días para que aprendieran a temer a Dios y a guardar sus mandamientos. La vida cristiana también requiere trabajo. ¿Quieres ser un buen cristiano? ¿Quieres ser un buen padre? Tienes que capacitarte. Nadie nacimos siendo buenos padres. Nadie nos enseña a ser padres. Tenemos modelos que aprendemos de nuestros padres, pero muchos de ellos tienen errores, tienen defectos. ¿Quieres ser un buen padre? Lee libros, lee la Biblia, toma consejo, escucha predicaciones, vas a poder trabajar y el resultado se va a dar. Sí, hermanos, a veces somos gente muy atenida y en Latinoamérica, en México también pasa mucho que queremos que el gobierno nos resuelva todo. Y ese es el error más grave de la mediocridad que hay en México. Todo político, hermano, le va a decir que primero los pobres, porque la demagogia o lo que es, hermano, ser populista es mantener al pobre pobre, que esté atenido a que los demás hagan su trabajo, que los demás le resuelvan los problemas y nada más se enfoque simplemente a creer y votar en los mismos políticos que no les ayudan a avanzar a una clase social más alta, que no les ayudan a salir de ese pozo y de esas deudas en las que están. Hermanos, yo sé que es difícil y duro lo que estoy diciendo, pero si queremos resultados tenemos que conseguirlos a través del trabajo. ¿Quieres ser una buena esposa? Tienes que hacer cambios, tienes que trabajar. ¿Quieres ser un buen esposo? Tienes que hacer cambios. ¿Quieres salir de deudas? Tienes que trabajar. No importa el área que quieras resolver, hay que trabajar para obtenerlo. ¿Quieres tener buenas finanzas? Tú no puedes esperar que el dinero te caiga del cielo. Tienes que trabajar, ser un buen administrador, poner a Dios primero, porque las prioridades son muy importantes y el fruto viene. Dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Hermanos, a veces el fruto tarda. A veces parece que no vale la pena ir a la iglesia porque no estoy aprendiendo, no estoy cambiando, pero sigue adelante, sigue haciéndolo, sigue trabajando. El fruto viene, las recompensas vienen. Y nos dice la palabra de Dios, pero las vanas palabras de los labios empobrecen. El sentido de estas palabras son vacías, huecas y sin sentido. Las malas conversaciones, el ocio, el simplemente decir cosas pero no hacerlas. Ese es el asunto, que a veces decimos pero no hacemos. Ay, yo quisiera hacer esto, pero nunca lo hacemos. ¿De qué sirve decirlo si no lo estamos haciendo? Entonces, hermanos, en toda labor hay fruto. No importa lo que hagas. Yo le digo a hermanos en la iglesia, miren, si no tenemos trabajo, pero nos salimos a lavar carros. Mira, un carro, hoy en día aquí en Monterrey, hay quienes lavan carros. Los car wash cobran ya 200 pesos casi por lavar un carro. Bueno, 170, te les tienes que dar propina, son 200 pesos por lavar un carro. Nada más el lavado exterior te cuesta 100 pesos, puro lavado exterior, 100 pesos. Una persona, hermanos, que es buena para hacer eso, puede lavar un carro, hermanos, en 10 minutos, o 15 minutos. Una persona, hermanos, que lava 10 carros al día, porque hay lugares donde no batalla uno para darse el tiempo. Ir a un car wash, hermano, te lleva más de una hora de tu tiempo, a veces más tiempo, y es por eso que a veces no podemos lavar el carro. Vas a lugares, publicas en Facebook a domicilio, cada carro se lava en 100 pesos, es un buen precio por lavado exterior. Lavas 10 carros en el día, son 1,000 pesos, hermano. En 5 días, 6 días que trabajes, son 6,000 pesos fácil que puedes obtener lavando carros. Pero ¿qué sucede con la gente que está tenida? No tengo trabajo, no tengo trabajo. Mire, hermano, yo he visto mi vida en necesidad muchas veces, pero jamás he lloriqueado a la gente y jamás he pedido,
Estoy pensando y creo que nunca en mi vida le he pedido dinero a nadie. Estoy pensando. Eh, He necesitado ayuda y un hermano mío me ha ayudado en un par de ocasiones, pero le he pagado cada centavo que me ha prestado. Pero nunca le he pedido dinero dado a nadie. Yo no recuerdo pedir dinero jamás. Pero yo he podido, hermanos, salir a los mercados a trabajar, a vender cosas. A veces gente de la iglesia me encontraba en esos mercados y se avergonzaban de ver a su pastor ahí vendiendo cosas en el mercado, pero a mí no me da vergüenza. He vendido jugos de naranja, he lavado carros, he hecho muchas cosas que la necesidad me ha llevado a hacer, pero nunca he quedado o dejado a mi familia sin comer ni una sola vez. Hay gente, hermanos, hay pastores que, y no voy a criticar, pero hay pastores que se quejan mucho de necesidad, misioneros que no tenemos para comer y tuvimos que comer, recoger basura, de la basura comida para mi familia. Eso no provoca simpatía, eso me provoca a mí, en lo personal, hermanos, me provoca indignación, porque la primera responsabilidad de todo siervo de Dios es cuidar de su familia. El que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero hay un concepto muy errado entre pastores y misioneros de vivir por fe. Piensan vivir por fe es sentarme a orar y esperar que Dios mande a alguien a suplir mis necesidades. Así no funciona la fe. La fe es creer que Dios nos va a ayudar, hermanos, y que Dios va a bendecir, pero a través del trabajo. Es el plan de Dios, hermano, a través del trabajo. Sí, a veces Dios pone en el corazón de personas ser de bendición, ayudar, pero no es la regla, es la excepción. Por lo general, en toda labor hay fruto, mas en las vanas palabras de los labios empobrecen. Entonces es un principio práctico que nos puede ayudar a entender, hermanos, a ser más diligentes en lo laboral, en lo administrativo, en lo financiero, pero sobre todo en lo espiritual. ¿Quiere usted crecer espiritualmente, hermano? Dedíquese a trabajar en lo espiritual. Quiere decir, póngase a leer su Biblia, póngase a orar, sea más fiel a la iglesia y por consecuencia usted verá frutos de esas semillas que está sembrando. ¿Quiere usted, hermano, ser bendecido por Dios? Siembre la palabra de Dios. ¿Quiere ver fruto en la iglesia? Gane almas, predique el evangelio, dé folletos. El domingo tuvimos un testimonio en la iglesia. Nuestro hermano Andrés García, él es miembro de nuestra iglesia, hermanos, está dando testimonio cómo llegó a la iglesia por un folleto. Alguien dejó un folleto en su puerta y él, hermanos, pues obviamente no lo leyó, no le interesó, pero un día que estaba pasando por una situación encontró el folleto y habló a la iglesia, me habló a mí y luego vino a la iglesia y tiene 2 años congregándose con nosotros. Se casó ahí en la iglesia y ahora está fiel sirviendo al Señor, nos ayuda a manejar un transporte. Dios le está usando. ¿Por qué, hermano? Porque alguien dejó un folleto en su puerta, fue diligente en no brincarse, en no decir no sale nadie, pues nos vamos a ir. No, hermano, alguien que trabaja ve resultados, alguien que gana almas va a tener fruto. En toda labor hay fruto. Mas en las vanas palabras, más las vanas palabras de los labios empobrecen. Avanzaremos un poquito más, hermanos, en este versículo que habla sobre las riquezas de los sabios. Dice, las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Bueno, hermanos, el sentido de este versículo tiene que ver con el versículo anterior. Una persona que quiere tener sabiduría y busca la sabiduría de Dios, el resultado, la consecuencia, viene una cierta prosperidad a su vida. Las riquezas de los sabios son su corona. Note, hermano, vamos a tomar esta analogía de una corona. La corona es un símbolo que representa la autoridad de un rey. La corona no es la que le da autoridad, no es en sí la meta de un gobernante. La corona, pues cualquiera la puede hacer y portarla, pero la corona que representa la autoridad es consecuencia de todo un proceso que se hizo para llegar a ocupar ese lugar que tiene. La corona es una señal visible
¿verdad?, de autoridad para un gobernante en los tiempos antiguos. Y hoy en día también hay sistemas monárquicos en el mundo. Entonces, la corona nada más es un resultado, no es la meta, pero es un resultado visible que identifica y simboliza la autoridad que esa persona tiene. Las riquezas, hermano, de un sabio no son la meta de esa persona. No es lo que está buscando. No es lo que se ha obsesionado por conseguir, pero ha sido un resultado de hacer cosas buenas en su vida. Una persona sabia no busca las riquezas, pero le llegan por sí mismas. Un rey no ponía la corona sobre sí mismo. Había una ceremonia de coronación y otras personas ponían la corona sobre él. Y de la misma manera, hermanos, la prosperidad no es la meta para un creyente. No debe ser el enfoque, no debe ser la prioridad, pero debe ser el resultado. La corona es como un premio, como una recompensa que se otorga a alguien que es reconocido por su trabajo y trayectoria, o por su herencia, o por cómo se den las cosas. Pero de esa manera, hermanos, un creyente es coronado, es recompensado. Alguien que tiene sabiduría es recompensado con cierta prosperidad y abundancia en su vida. Otra vez, no es la meta, no es el propósito, no es la obsesión que él tiene, pero es un resultado de hacer las cosas bien. Como en toda labor hay fruto, una persona que es sabia, una persona que busca agradar a Dios y que busca la sabiduría de Dios en su vida, sabe tomar mejores decisiones, sabe hacer mejores negocios, sabe cuidar mejor el dinero y por consecuencia, hermanos, tiene prosperidad, tiene riquezas. Pero personas, hermanos, que son insensatas, que son necias, pues ¿qué resulta, hermano? Que solamente se quedan con su infatuación, con su necedad. Infatuación es una obsesión, una necedad que una persona tiene aferrado a algo que de ahí no lo puede sacar. Entonces, hermano, el pago, la recompensa, el salario de la sabiduría es cierta prosperidad, eh, cierta riqueza, y no solamente material, pero también un sentido espiritual. Y la persona necia que está obsesionada, tal vez puede tener dinero, pero fíjense, hermanos, hay personas tan pobres en este mundo, pero tan pobres, que lo único que tienen es dinero y no más. Piensan que el dinero les va a hacer valer más, pero no es así. Piensan que el dinero les va a dar cierta tranquilidad o estabilidad, pero no es así. Entonces, hermanos, hay personas que su única obsesión es tener dinero, fama y popularidad, y cuando lo tienen se sienten vacíos y se sienten totalmente, hermanos, frustrados porque piensan, bueno, es que si tuviera más y más y más, pero resulta que nunca están satisfechos. Así es de que, hermanos, una persona que busca la sabiduría es el caso de Salomón, y él lo vio comprobado en su vida. Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que te dé, y Salomón le dijo, dame un corazón entendido. Recuerde que Salomón dijo que al entendido la sabiduría le es fácil. Salomón quiso sabiduría. ¿Por qué? Fue entrenado toda su vida para buscar sabiduría. Ya lo hemos visto en Proverbios 4. Sabiduría ante todo, le decía David. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces Salomón fue entrenado para buscar la sabiduría, y Dios le dijo y le agradó que pidiera sabiduría y no que pidiera la vida de sus enemigos o riquezas o larga vida. Y Dios le dijo, bueno, por cuanto pediste sabiduría, vas a ser el más sabio de todos, pero también te daré lo que no me pediste. Te daré riquezas, fama, te daré, y Dios le dio más de lo que pidió porque pidió lo correcto. Entonces, en el paquete completo de la sabiduría está también, hermanos, la riqueza, la honra, larga vida, porque son efectos de la sabiduría. ¿Sí? Usted puede buscar las riquezas, pero riquezas sin sabiduría se vuelve una amenaza, se vuelve una persona peligrosa. Alguien que tiene dinero, pero no tiene sabiduría, es una amenaza para la sociedad y para él mismo. Se va a destruir, se va a perder en la avaricia, en la ambición de querer tener más. Una persona que quiere honra, pero no tiene sabiduría,
va a usar su honra, su fama, para hacer una mala influencia sobre otras personas y va a causar más tropiezos que beneficios. Pero una persona que busca sabiduría, por consecuencia, va a traer prosperidad, va a traer larga vida y va a tener mejores decisiones en todos los aspectos de su vida. Así es de que, hermanos, lo que debemos anhelar es ser personas sabias. El mejor personaje que podemos encontrar en Proverbios es el sabio. Y bueno, hermanos, eventualmente dedicaremos un programa para hablar las características de alguien sabio y vamos a ver resultados de la sabiduría en nuestra vida. Pero hoy meditamos sobre este versículo y avanzamos al versículo 25, donde nos dice la Biblia: el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Entonces, hermanos, aquí tenemos un contraste en un paralelismo antitético, es decir, ya les he explicado esta figura literaria que se utiliza en los proverbios para dar declaraciones o frases cortas opuestas en un mismo versículo para mostrar el contraste entre dos conceptos, el testigo verdadero y el engañoso. ¿Cuáles diferencias hay? Bueno, el testigo verdadero habla de una labor de dar testimonio, de declarar lo que una persona ha podido presenciar. Es un término legal, el testigo. Alguien verdadero libra las almas porque dice la verdad, porque contribuye para decir lo que otras personas necesitan para ser librados de una, en este caso judicial, de una acusación. Imagine usted, hermanos, un tribunal juzgando a alguien por un delito que pudiera ser resultado en pena de muerte. Alguien está siendo acusado de matar, de asesinato, de robo o algún tipo de delito grave. Y usted fue alguien que presenció los hechos. Es llamado a testificar, es llamado a dar su declaración. Y usted, hermano, tiene en sus manos el ayudar a esa persona o el hundir a esa persona. Un testigo verdadero va a decir la verdad y va a hacer una contribución para que esa persona sea librado de la pena de muerte. Pero alguien que es engañoso va a decir mentiras, va a hablar lo que es falso y va a ocasionar la destrucción, va a ocasionar que una persona pueda ser condenada injustamente. Cuando Jesús fue juzgado por Pilato, hermanos, y aún por los sacerdotes, muchos testigos falsos fueron presentados para hablar mentiras. Dijeron y distorsionaron las palabras que Jesús había dicho para acusarle de blasfemias y acusarle, hermanos, de alta traición contra el pueblo romano y contra los mismos judíos. Trataban de destruir a Jesús. Con el apóstol Pablo sucedió lo mismo en varias ocasiones. ¿Se acuerda? Contra Nabot, dice acá el rey Acab quería quitarle o quería comprarle su villa y él no quiso vendérsela. Es un tremendo ejemplo de Nabot, que no vendió su viña. Así que Jezabel, su esposa, la esposa de Acab, la reina malvada, mandó poner falsos testigos contra Nabot para matarlo y por mentiras personas fueron lastimadas. Ahora, esto aplica legalmente, pero aplica también espiritualmente. A veces cuando nosotros decimos cosas que no nos constan, hermanos, cosas que no corroboramos si son verdad, podemos causar mucho daño y podemos destruir vidas y familias y ministerios, porque a nosotros nos encanta el chisme, hermanos, y fíjese que en Levítico el chisme es equiparable con atentar contra la vida del prójimo. Creo que no recuerdo si ayer leímos el pasaje, pero lo voy a mostrar en Levíticos, donde en la ley de Dios, Levítico 19:16, se dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Prácticamente el chisme, hermanos, puede resultar en un atentado en contra de la integridad, del testimonio y aún de la vida de una persona. Debemos tener cuidado con ser testigos falsos que hablan mentira
engañosos que dicen cosas que no consta que son verdad. Por otro lado, también puede aplicar a una persona que predica o enseña la palabra de Dios. Hay personas, hermanos, que mienten y engañan para confabularse con la gente, es decir, para quedar bien con la gente. Hoy en día muchas iglesias están llenas de personas engañosas que dicen lo que la gente quiere oír para ganar adeptos, para ganar likes, para ganar público en sus congregaciones. Y se vuelve un show, se vuelve un espectáculo, un montaje. Muchas iglesias donde el pastor lo único que quiere hacer es entretener a la gente. Y hemos llegado a ese punto de que Spurgeon decía que habrá un día en el que en lugar de pastores tendremos payasos entreteniendo a la gente en los púlpitos. Y lamentablemente esto sucede. Un montón de protagonismo, un montón de artistas, ahora se han hecho hasta predicadores, hermanos, pues muy atractivos, muy elocuentes, que saben dar un espectáculo, impresionar a la gente, pero no están aportando nada de valor a sus vidas. Un predicador que es fiel, hermanos, va a tener el propósito de ayudar, de edificar, de enseñar con la palabra de Dios, diciendo la verdad. Déjeme le digo algo, la verdad nunca es cómoda, nunca es popular. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Pablo le decía a los hermanos de Corinto, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Y la verdad es que así es, hermano, porque en Gálatas, fue a los Gálatas 4:16, tenía esa duda. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad, le dijo Pablo a los Gálatas. Y es cierto, hermanos, la gente se enojaba porque Pablo decía las cosas pues como son, ¿verdad? Y a veces, hermano, un predicador que nos cae mal, que nos molesta, que nos irrita porque dice cosas que duelen, es ahí, hermanos, donde debemos entender que es para nuestro provecho. Cuando tú vas con el doctor, tú no quieres un doctor que te engañe, te diga, no, todo está bien, usted no se preocupe, usted siga así, no pasa nada, échale ganas. Y a la semana te mueres, ¿no? Tú prefieres un doctor que te regañe, que te confronte y te diga, esa panza, bájale a los tacos, bájale las tortillas, deja la coca, deja esto, deja aquello, bájale, porque si no te vas a morir. No nos gusta que nos digan eso, a veces lo necesitamos. Y también en las iglesias a veces necesitamos que se nos predique contra el pecado, a veces necesitamos la verdad. Y dice la Biblia, misericordia y verdad. No solo necesitamos la misericordia, también necesitamos la verdad. Es que no somos nadie para juzgar, no, nosotros no juzgamos, pero Dios es el que juzga y los juicios de Dios nos fueron dados a través de su palabra. Entonces, el juicio de Dios es la palabra de Dios. Así es de que, hermanos, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. También aplica en ganar almas. Tenemos que entender que Dios nos ha hecho testigos a nosotros para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dijo el Señor. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos testigos. Ahora de nosotros depende si somos testigos verdaderos o somos testigos engañosos. Testigos engañosos son personas que saben, pero no dicen. Testigos mudos. Isaías lo dice, perros mudos. Así dice a los profetas que no predicaban la verdad. Y muchos cristianos, hermanos, son testigos, pero son engañosos porque no dan testimonio, porque no hablan de Cristo, porque no le enseñan a otros acerca del Evangelio y acerca de la verdad del infierno. Tenemos que ser testigos verdaderos y podemos librar a las almas. Ayer el hermano Daniel que nos escucha citó un pasaje que me gusta y aplica muy bien aquí. Déjeme lo encuentro en Proverbios. Está en Proverbios. eh, ¿Dónde está? En 24:11. Aquí está. Libra a los que son llevados a la muerte. Aplica totalmente para esta porción. El testigo verdadero libra las almas. Libra a los que son llevados a la muerte. Proverbios 24:11. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones?
El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Dios está diciendo, no pongas excusas. Haz tu trabajo, sé un testigo de Jesucristo, predica el evangelio sin vergüenza, sin pena. Cárgate con folletos, hermanos, de evangelísticos. Siempre donde andes, trae en tu bolsa unos folletos. Mucho tiempo que yo trabajo en Uber, hermanos. Bueno, ahorita no lo he hecho, pero cuando trabajo en Uber, hermanos, siempre traigo folletos en mi carro. Y donde ando, hermanos, pasajero que se sube, tengo un folletito para que lo lea mientras llegamos al destino. Y la misma gente dice, oiga, ¿y usted es cristiano? Sí, yo soy pastor de una iglesia. Oh, de veras, mire, yo fui a una iglesia y hay oportunidades de predicar el evangelio infinitas, hermano. Mucha gente recibió a Cristo en el Uber mientras yo trabajaba llevando gente. Es decir, hermanos, vas al taller, al mecánico le das un folleto. En la tienda, al que te atiende, mire, le voy a dejar un folletito para que lo lea. En el taxi donde te lleva el chofer, dale un folleto. Aprovecha cada oportunidad de ser un testigo verdadero. Y hermano, Dios te va a dar oportunidades para que gente escuche el evangelio por medio de ti, pastor, pero yo no sé. Si dijeras no lo supimos, bueno, no hay excusa. Podemos aprender. Tengo un manual de cómo ganar almas gratis y se lo puedo enviar por WhatsApp si me manda un mensaje a este número. Aquí está mi número, mire, 81 11 22 95 70 52 es la clave del país de México. Se lo doy gratis, un manual de cómo ganar almas. Usted lo lee, lo repasa 2, 3 veces y está listo para dar el evangelio a alguien. El testigo verdadero libra las almas, el engañoso hablará mentiras y muchas veces son puras excusas. Ay, hermanos, quería avanzarle porque quería llegar hasta este pasaje que sigue del temor de Jehová. Este es un tema crucial en el libro de Proverbios. Y nada más lo leemos, pero mañana vamos a terminar con el capítulo. Mañana, tenemos que terminar mañana. Pase lo que pase, aunque nos tardemos más. Mañana terminamos con el capítulo 14, pero dice el versículo 26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Voy a mencionar esto y mañana retomamos. La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es el temor de Jehová. Es el temor de Dios, un respeto a la presencia de Dios en nuestra vida. Y este versículo, hermano, nos va a ayudar bastante. Y bueno, el que sigue también tiene que ver con ese asunto. Hemos llegado a más de 100 espectadores esta mañana, lo cual estoy muy, muy, muy contento porque es como un resultado de que en toda labor hay fruto, aplicando ese proverbio. Y mire, gracias a Dios, casi 60 en YouTube, llegamos a 59, lo cual también es muy bueno. Es decir, hermanos, que esta mañana, pues más de 200 personas se han congregado para escuchar de la palabra de Dios. Es prácticamente una congregación, pero muchas veces, hermanos, sucede de esa manera y en esta ocasión, pues podemos encontrar que mucha gente lee o escucha las transmisiones posteriormente que no están en vivo, pero lo escuchan ahí como el hermano Ubaldo y Patricia Rangel, que nos dice específicamente eso. Vamos a leer comentarios finales y nos vamos a despedir, hermanos, porque pues ya se nos llegó la hora de terminar con la transmisión. Y bueno, ya estoy recibiendo WhatsApp pidiéndome el manual de ganar almas, se los voy a enviar. Si usted me manda un WhatsApp y ve que de repente no le contesto, hermano, porque recibo, no es jactancia, pero recibo cientos de mensajes diarios, trato de contestarlos todos, hermano, pero por favor téngame paciencia, como el Chavo del 8. Mándeme un puntito de ese mensaje después y ya le voy a poder contestar lo más rápido posible, pero téngame un poquito de paciencia en ese aspecto. Sí contesto, más que a veces me rebasa la cantidad de mensajes, pero quiero ser diligente en eso también. Saludos esta mañana. Nos quedamos aquí con, creo que ya me pasé hacia arriba, pero bueno, saludamos por aquí. ¿Dónde nos quedamos en los mensajes? Mao Richard Lizama, Viviana López, Doris Salinas, Eulalia García, Norma Chimal,
Patricia Isaac de Dallas, Texas. Dios le bendiga. Gracias también por sintonizar. Hermana Lupita Gasca está etiquetando ahí, ayudándonos. Fíjese, siempre que llega Richard Izama y Lupita Gasca, juntan esfuerzos para etiquetar, pasamos de 100 espectadores. Eso funciona. Entonces, gracias por su apoyo. También Georgina Caudillo y todos los que nos vayan a compartir. Hermana Nayeli Cota, saluda esta mañana desde Tijuana. Dios le bendiga. Susana Boror también. Dios le bendiga. Gracias por sintonizar. También saludamos y agradecemos a María Trejo que nos está sintonizando. Por ahí también Teresa Mayo Ojeda. Gracias por sintonizar. Mine Díaz. Dios le bendiga también. Familia Borrego Torres. César Augusto Longpolia también. José Cruz Santana, gracias por estar sintonizando. Francisco Sixtos, Cristina López, Joana Vázquez Chávez, Edgar Alcántara, así es, gracias. Gabriela Chávez también, ¿a qué horas transmite este mensaje en la tarde? ¿A qué horas transmite este mensaje en la tarde? Bueno, quedan grabados y a veces en YouTube los repetimos para que los puedan ver la pura enseñanza. Pero así sucede. También saludos a Mari Tinoco, a Grace López, a María Leticia Toledo desde Ecuador, Cristina López, también Elton Gómez de Honduras. Bueno, muy bien. También saludamos a José Andrés Rodríguez de Ecuador. Dios te bendiga. Y sigue adelante con tu obra, hermano. Si está comenzando una iglesia allá en Ecuador, graduado en nuestro Instituto Bíblico. A propósito, tenemos Instituto Bíblico en línea y puede tomar clases en vivo de buen nivel espiritual. Iniciamos el 20 de enero. Si usted se quiere inscribir, está invitado. Bueno, pues información voy a dar esta próxima semana sobre el Instituto Bíblico para que se puedan anotar los que quieran inscribirse. Marian Sol, Doris Salinas, Ubaldo y Patricia Rangel, gracias por estar aquí. Juanita Bustos, Decis Acosta, Uriel Omar Ramírez, saludos. Lore y Natán mandaron 10 estrellas, gracias. María Isabel Muñoz, también de California, Riverside, Enedina Garnica, dice el hermano Uriel Omar, yo regalo folletos en mi trabajo, es buena labor. Yuli Burgos Bancayán, voy a escuchar en diferido porque llegué tarde. Uriel García, de mucha bendición, gracias por su tiempo y la explicación. Adi Gómez, dice Pantera Contreras Power, ¿qué significa cuando Jesús dice que una mujer escondió la harina y la dividió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado? Está haciendo referencia al potencial de crecimiento del reino de los cielos. El reino de los cielos no se habla sobre la ciudad celestial, sino la influencia que Dios tiene sobre este mundo. Cristo va a reinar un día sobre este mundo por 1000 años y nosotros reinaremos juntamente con Él. Pero ese reino no va a llegar hasta después de la gran tribulación. Ese reino ya comenzó a través de la iglesia. Jesús estableció su reino en la tierra con la iglesia local y ha comisionado a la iglesia para extender ese reino de los cielos. Cuando nosotros ganamos almas, estamos expandiendo el reino de Dios sobre este mundo, ganando súbditos que se conviertan del reino de Satanás al reino de Dios a través de la predicación del evangelio. Entonces, el reino de los cielos es Dios estableciendo iglesias como masas leudadas. La levadura hace que la masa se expanda, vaya creciendo. Si esta mujer pone 3 medidas de levadura de masa leudada, esa masa se va expandiendo hasta que forman una sola masa. Así el reino de los cielos será unificado cuando Cristo venga y la iglesia sea arrebatada y formaremos una sola masa que en su momento Dios utilizará para traer su reino a este mundo. Básicamente es el sentido del crecimiento exponencial, gradual, que el reino de Dios tiene en la tierra a través de la expansión. Si sabes que la levadura, hermano, es un hongo, un tipo de hongo que lo que hace es alimentarse de la masa, de la harina, del azúcar que hay en la harina, y la levadura lo que hace es multiplicarse. Básicamente es un principio de multiplicación. No es que se inflame o se hinche, sino es que la levadura se multiplica y hace que la masa vaya creciendo. Entonces es
parábola muy interesante porque es la manera como Dios quiere expandir su reino en la tierra a través de una multiplicación, que nosotros como cristianos prediquemos el evangelio y nos vamos multiplicando en otros creyentes. Está bien interesante eso y hablaremos en su momento de esas parábolas. Mari de la Torre Aguilar, saluda desde el Tunal. Yolanda García, Dios le bendiga desde San Diego, California. Balbi Teoma desde Perú. Naomi Torres desde Houston, Texas. Saludos. También Jesús y Michelle envían 100 estrellas. Gracias. Mire, vamos a un 74% de las 10,000 estrellas que tenemos como meta bueno, para noviembre, pero ya vamos en enero. Gracias por eso. Mario Peñaflor, saludos. Y aquí está mi número, hermano Mario, en la pantalla y lo puedes agarrar sin problema. Ahorita aparece Uriel García, ya mencionó, hermana Celia, la hija de la hermana Celia, Rubí, vino a la iglesia el domingo y se bautizó. Estamos muy contentos y ojalá que regrese. Bueno, pues saludos también a los hermanos por YouTube. Por ahí saluda. Marjorly Arcaya desde Miami. Saludos y bendiciones. Gracias por sintonizarnos. De verdad, Dios le bendiga. También Hilda Figueroa, Patti Páez, Claudia Gutiérrez. Muchos misioneros y evangelistas hacen eso, pedir y mendigar dinero. Lo que hacen es avergonzar a Dios porque no recurren a Él. Por ellos mucha gente se aleja. Es triste, pero hay gente que ya se la aprendió. Gente que tiene colmillotes y dan lástimas y pues logran que la gente a veces les dé mucho dinero. Pero bueno, hermanos, no son la regla, son la excepción. La mayoría de los misioneros que yo conozco, el gran porcentaje son muy trabajadores. Son gente que han dejado familias, negocios, profesiones. Hay médicos misioneros, profesionistas misioneros y pastores que la verdad son todo un ejemplo. El tabú de que los pastores y misioneros son vividores y se aprovechan de la gente no es verdad, al menos no entre las iglesias bautistas. La mayoría son gente abnegada, gente que ha dejado comodidades y vidas, hermanos, de lujos y a veces de comodidades para servir al Señor. Y son dignos de honor, tampoco los voy a atacar. Cuando usted quiera ser de bendición a un siervo de Dios, ore a Dios y trate de aportar sus ministerios, pero cuidado, porque si hay gente que se queja y que realmente lo que quieren es que otras personas les den. Hay que tener discernimiento y juicio para esas cosas. Saludos a la hermana María Lidia. Bonito día. Nelly del Rocío Priego. Bueno, pues Magdiel Fer también siempre nos escribe eh, con ese nombre de usuario. Patti Páez, Service IT, desde Chilpancingo Guerrero. Juan Vázquez solicita el manual. Hermano Juan, mándeme WhatsApp. Ahí aparece el número. Por ahí se lo voy a enviar. Por aquí no puedo enviarlo. Nancy Estrada, saludos de la Ciudad de México. Viendo desde el principio, gracias a Dios que ya regresaron las transmisiones. Sí, estamos desde el martes transmitiendo. Y bueno, gracias al Señor. También por acá nos saluda la hermana Marta Fernández de Tuxpan, Veracruz, y Catherine Gutiérrez también. Gracias a todos ustedes, hermanos, por su sintonía, por sus mensajes, por estar escuchando. Vamos a despedir con un canto y mañana terminamos Proverbios 14. Ya estuvo, ¿verdad? Ya fue mucho tiempo y ya nos tardamos mucho con este estudio.